hoja 20 en la carilla B, quinto renglón de arriba hacia abajo, en la segunda palabra, Helka. Acorde a lo que terminamos de ver en la clase anterior y explicamos la Mishnah en el tratado de Zebahim, quedamos entonces que existe cumplir con la mitzvah de Terumat HaDeshen, de separar la ceniza del Mizbeach a partir de la mitad de la noche. Es perfectamente viable e incluso dijimos más, incluso desde el comienzo de la noche. O sea que lo que el pasuk nos dijo, Kol al-Laila veherim, durante toda la noche se puede separar si ya está hecho cenizas. Si no está hecho cenizas, sino carbonizado recién a partir de la mitad de la noche. Pero siendo cenizas, dijimos que durante toda la noche se puede cumplir con la mitzvah. Por lo tanto, si esa es la conclusión a la que llegamos en la clase anterior, continúa la Gemara y nos dice, Helkach, por lo tanto, Bechol Yom, durante todos los días normales del año en el Bet HaMikdash, Torni Metamizveach Bekiryat HaGeber, se separaba la ceniza. En el momento de Kiryat HaGeber, podríamos utilizar por ahora, en el momento que pregonaban el despertar de los Kohanim, o Samuch Roben Milefanav Bemileaham, o cercano a ese momento, poco antes, poco después, Sagia. Y con eso ya es suficiente. No necesitaban anticipar y realizarlo más temprano. Yom Kippurim, de Kohen Gadol, en cambio en Yom Kippur, que tenemos que tomar en cuenta la debilidad del Kohen Gadol, o sea que toda la abodá, todo el servicio de Yom Kippur solo lo realizaba el Kohen Gadol, sumado a que estaba en ayunas, como es obviamente comprensible, porque es Yom Kippur. Entonces nosotros teníamos que darle tiempo para que él pueda estar relajado, descansado, y no tenga que esforzarse ni correr. Entonces, ya a partir de la mitad del Mehatzot, a partir de la mitad de la noche, ya realizábamos la mitzvah de Terumat HaDeshen. De lo que se entiende literalmente en las palabras de Rashi, era el mismo Kohen Gadol el que realizaba la mitzvah de Terumat HaDeshen. Entonces, ya a partir de la mitad de la noche, le dábamos para que vaya, realice esta mitzvah, y tenga un tiempo luego para poder descansar un poquitito más, relajarse, y no tener que estar yendo de aquí para allá, para que cuando amanezca pueda ya comenzar con la ofrenda del Tamid de manera relajada y sin tener que apurarse. De acuerdo a la expresión de Tosafot y otros, no era el Kohen Gadol el que realizaba la misa de Terumat HaDeshen, eran otros, pero la idea era justamente, luego de separar las cenizas, había que reconstruir y rearmar toda la estructura de la fogata para los korbanot de Yom Kippur. Entonces lo hacían todos los kohanim, esto con tiempo, tranquilos, relajados, cosa que en la mañana, al primer horario, ya el Kohen Gadol tenga todo completamente a su disposición para comenzar con la abodá. Umar Galim, cuando llegamos a las festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot, beneficia Israel, que son muchísimas las cantidades de Yehudim que migraban hasta el Bet HaMikdash, beneficia Korbanot, y eran muchísimas la cantidad de ofrendas. Entonces, esto generaba que en el Mizbeach se acumulaban grandes cantidades de cenizas, ya que los cientos de miles de korbanot, de ofrendas que tenían los Yehudim, debían ser quemados sobre la fogata del Mizbeach. Y durante todas las noches tenían que volver a rearmar la nueva fogata para el día siguiente. Y al ser muchísima la cantidad de korbanot y ofrendas que trajeron, la cantidad de ceniza que ellos tenían que retirar y colocar en el centro del Mizbeach para poder limpiar y rearmar la nueva fogata, llevaba muchísimo tiempo. Esto les exigía entonces comenzar desde el final de la primera guardia, al terminar recién las primeras 4 horas de la noche, ya comenzar con todo este trabajo, y eso no se podía realizar hasta no haber cumplido con la mitzvah de Terumat HaDeshen, de sacar una pala con las cenizas y colocarla al lado del Mizbeach, de la rampa del Mizbeach. Por lo tanto, Abdera el Meashmoret HaRishonah, debían comenzar con el final de la primera guardia, que de Katan Neta Amá, como nos dijo el motivo de nuestra misma Mishnah, lo Aitá Kiryat HaGeber Magata Sheaitá Zara Meleham Israel. No llegaba el momento de Kiryat HaGeber y ya estaba
Toda la Azara del Bet HaMikdash repleta con Yehudim y sus ofrendas, lo que nos demuestra la gran demanda de Kohanim y de Korbanot y de ofrendas que habían en esas épocas del año. Ahora bien, pasamos a analizar la expresión Kiryat HaGeber. Mai Kiryat HaGeber, esta expresión que ya utilizamos varias veces entre la clase anterior y esta. ¿Qué es Kiryat HaGeber? Rav Amar Kara Gabra. Rav explicaba, es Geber, es hombre. El llamar del hombre. Había una persona en el Bet HaMikdash encargada de llamar y despertar a los Kohanim mañana a mañana. Tenía un horario temprano para despertarlos, y a eso se refirió cuando dijo Kiryat HaGeber, en el llamado de este hombre a sus congéneres para que se despierten a hacer la abodá. Bishira Amar Kera Karatar Negola. Por su parte, el Bishra explicó que se refiere a el gallo. En los Pesukim, en el libro de Job, tenemos que el Pasuk se refiere al gallo con el nombre de Gaber. Entonces, cuando dijo aquí Kiryat HaGeber, está haciendo referencia al gallo, al momento que cacarea el gallo en las mañanas. Y nos cuenta la Gemara un episodio interesante. Una vez que ya sabemos que Rab es quien explicaba de esta manera, la Gemara dice así: Rabbi Klale Atreder Bishirah. En una oportunidad surgió que Rab viajó a la ciudad de Bishirah. Estos dos que acabamos de decir la discusión. La Gemara nos explica cómo surgió esto, dónde vimos que ellos discutieron. En una oportunidad Rab viajó a la ciudad de Bishirah. Bishirah no lo conocía a Rab visualmente. Sí había escuchado de Rab, conocía de la grandeza de este gran jajam, de este gran sabio, pero no lo conocía visualmente, vivamente nunca lo vio. Rab llegó entonces a la ciudad de Bishirah. Bishirah tenía que dar un shiur, tenía que exponer una clase. Lo usual y común en aquella época es que el Rab, al no tener fuerza o voz potente para que todos puedan escuchar y carecer de medios electrónicos o eléctricos para potenciar la voz, solían utilizar personas que tenían voz potente. El Rab le transmitía las palabras en voz baja y este intérprete las transmitía a todo el público con palabras claras y en el idioma que ellos comprenden. Pero dice aquí la Gemara que no había un intérprete para que transmitiera las palabras de la clase que quería dictar el Bishirah. Entonces se levantó Rab y se propuso, él mismo propuso, si quiere, yo puedo hacer de intérprete. El Bishirah dijo, ningún problema, pase. Obviamente desconocía que se trataba de Rab. En las palabras de Shiur, en algún momento el Bishirah le transmitió y le dijo Kiryat HaGeber, esta expresión. Mai Kiryat HaGeber, Mai Kiryat HaGeber, Karagabra, y explicó Rab, cuando tenía que transmitirle al público las palabras estas, tradujo y explicó cuando pregonaba el hombre y despertaba a los Kohanim. Madre del Bishirah. En ese momento el Bishirah aparentemente interrumpió en su derashá, en su disertación, y le dijo, Velim Amor, Karatan Regola, ¿por qué te explicó de esa manera? ¿Por qué lo dijo cuando canta el gallo? ¿Por qué explicó de esa manera? Amar le contestó, Rabbi le dijo, Abuble Har Zemer, la flauta es un instrumento en el que se deleitan con ellos las personas importantes y libres. Y yo he tocado melodías con esta flauta y ellos disfrutaron de su melodía. De Gardae, la mekablua minne. Pero cuando utilicé este instrumento delante de los tejedores, a ellos no lo supieron apreciar. Es decir, ellos no comprenden de música y no valoran las melodías que toqué con la flauta. Era una expresión común, diciendo o dando a entender que los entendidos en la materia valoraron esta expresión y esta explicación
Y solo aquellos que no entienden son los que lo descalifican y dicen que no sirvió, dándole a comprender y le dijo que cuando yo me encontraba delante del Bihya y tenía que traducir esta expresión, y explicaba, ¿qué quiere decir Kriyat HaGeber? Karagabra, pregonaba el hombre. Y en ningún momento me dijo ninguna observación, ni me llamó la atención por la explicación que yo estaba dando. Es decir, que esta interpretación que yo di a las palabras fue escuchada por los oídos de alguien entendido en música de Torah, por el Bihya, y las aprobó y las valoró. Y tú me estás corrigiendo y me dices que la interpretación es el cacarear del gallo. ¿Acaso está usted, Rabbi Shila, al nivel del gran Rabbi Hiyá? Vale. Cuando escuchó esto Rabbi Shila, meditó, y él sabía que Rabbi Hiyá era el tío de Rab, y que Rab solía estudiar Torah delante de Rabbi Hiyá. Conocía y dijimos, sabía la información, solo que no lo conocía visualmente. Inmediatamente Rabbi Shila relacionó esta información y le dijo, amable Mol Niu Rab, ¿usted no es acaso entonces Rab? ¿Cómo usted va a estar trabajando y funcionando de intérprete mío? Es una falta de respeto que un Talmid Jajam tan grande como usted esté a mi servicio. Ni Mahmor, por favor, deje de servirme como intérprete. Amable le dijo Amre Inche y Tigrat le put Amre. Si fuiste contratado para un patrón a trabajar, incluso si pide desmotar la lana, que era un trabajo que normalmente lo realizaban las mujeres, debes hacerlo. ¿Asumiste una responsabilidad? Lo que te pida tu patrón debes hacer. Yo ya estoy trabajando para usted, debo terminar mi trabajo, incluso si usted lo considera que es algo despectivo. Y que de hambre, hay quienes dicen que no fue esta la frase que le contestó Rab. Y le dijo, una vez que se sube en el nivel de Kedushá, no se puede bajar. Yo me podría retirar, pero seguramente quien va a venir a reemplazarme va a estar en un nivel inferior, como usted mismo dijo que yo soy una persona importante. Si ya hay alguien importante, no podemos bajar el nivel y que entre alguien de menor nivel a reemplazarme. Por lo tanto, yo voy a continuar con la interpretación de sus palabras. Vemos entonces que Rab y Rabbi Shila discutieron cómo interpretar las palabras Kara HaGeber. Y nos dice además, Tania que maté Rab, Tania que maté Rabbi Shila, y encontramos que los Tanaim anteriores, autores de las Mishayot, discutieron en este mismo aspecto. Uno dijo a favor de Rab y otro dijo de la misma manera que había explicado Rabbi Shila. Tania que maté de Rab, ¿dónde estudiamos similar a las palabras de Rab que hace referencia al hombre que pregonaba? Gevini Kerod, Gevini, el pregonador. Gevini era el nombre de la persona, tenía una voz muy potente. Gevini, el pregonador, ¿sí? Mahu Omer, ¿qué es lo que él solía decir? Amdu Kohanim la Abodatam, levántense los Kohanim para realizar sus servicios. Ulvihim Leduhanam, y los levitas para pararse en la tarima a cantar a Boreolam. Ve Israel de Mahabadjem, y los israelíes para representar al resto de los Yehudim en la ofrenda diaria del Korban Tamid. De allá Kolon Ishma Bishalosh Parsaot, y la voz de él era tan potente que se llegaba a escuchar a una distancia de 3 Parsaot. 3 Parsaot es una distancia enorme. Es la distancia que una persona les llevaba a recorrer a pie durante más de 3 horas y media. Serían exactamente 3 horas 36 minutos de caminata, lo que se pueda llegar. ¿Sí? En esa distancia, quizás es una distancia aproximadamente entre 25 y 30 kilómetros, se llegaba a escuchar la voz de este hombre. Tal era lo sorprendente que Maasebe Agripas Amelech pasó en una oportunidad en la época del rey Agripas de Am Israel. Sheaya Mehalech Balaila, así hay que corregir, Sheaya Mehalech Balaila Baderech.
estaban una noche viajando, y llamaba Colombe Guima de Parsot y escuchó en la madrugada temprano, cuando todavía era de noche, la voz potente de él llamando a los Kohanim a hacer el servicio. Tanto le impactó a Agripas la potencia de su voz. Cuando Agripas también llegó a su palacio, Shigerlo Matanot le envió a este Giviní obsequios felicitándolo por la gran voz que tenía para despertar a los Kohanim. Nos hace una nota al margen la Gemara y nos dice, Beafalpigen, a pesar de lo gran potente que era la voz de Giviní, Cohen Gadol Mushubach Mimenu, encontramos que el Cohen Gadol superó y estaba en un nivel mayor que este Giviní. Ya Amar Mor, así nos enseñaron los Jajamim. Uchbar Amar Ana Hashem, ya pasó en una oportunidad que el Cohen Gadol, en pleno Yom Kippur, cuando estaba haciendo el vidú y la confesión sobre alguna de las ofrendas, y decía, Ana Hashem, por favor, Boreolam, Benishma Kolobi Rijo, cuando dijo Ana Hashem, la voz del Cohen Gadol se escuchó incluso en la ciudad de Yerijo. Y en una oportunidad nos enseñó Rabba Bar Hanan, no Rabbi Hanan, y dijo, mi Yerushalayim Yerijo, Gimal Parse, desde Yerushalayim hasta Yerijo hay 10 parsaot, es decir, 720 minutos de caminata hay entre Yerushalayim y la ciudad de Yerijo. Son más de 3 veces la distancia que se llegó a escuchar la voz de Giviní, de este pregonador. La voz de Cohen Gadol lo superó por más de 3 veces. No solamente eso, dice Amará, hay que agregar otros factores más. Súmalo, que el Cohen Gadol en Yom Kippur estaba débil. Venía de estar ya en ayunas casi más de mediodía para el momento en que estaba confesando las faltas sobre la cabeza del Corbán. Giviní Keruz había comido bien durante la noche. Y hay un factor más. Giviní Keruz pregonaba en la madrugada temprana cuando aún era de noche y no hay ruido, está todo silencioso. Aquí el Cohen Gadol de Yom Kippur era en pleno día. De Amar Bilevi, y ya nos dijo el Bilevi, mi penema en ¿por qué la voz de la persona durante el día no se escucha con tanta fuerza y claridad como durante la noche? Y explicó mi Pene Galgal jamás se me nacer baraquía, porque el movimiento del sol traspasando por el firmamento que emite como si fuese un sonido similar al serrucho que está cortando y serruchando un cedro, que el raspar de los dientes contra la madera genera un ruido cabiajón. Figurativamente, también el sol en su movimiento surcando el firmamento genera una especie de sonido y ruido de fondo. Veáis Hirga de Yomá, la Sheme, y al margen, esa especie de polvillo que se desprende al cortarse el cedro, en este caso al cortarse el firmamento, es llamado la. Así se lo llama, esa es la expresión en arameo, a ese polvillo que la persona puede observar durante el día frente a un rayo de luz que penetra en un lugar oscuro, no ve el haz de luz y puede llegar a notar partículas mínimas que están suspendidas en el aire. Esas son llamadas la. Veáis lo de Cama Nebuchadnezzar, y a eso que se refirió Nebuchadnezzar. Y todos los habitantes de la humanidad del globo terráqueo son considerados como la delante de Boreolam, como esas partículas ínfimas y prácticamente inexistentes delante de Boreolam. Tanu Rabanán enseñaron los Jajamim, si no fuese por el sonido que emite el sol, como dijimos en su recorrido, escucharíamos constantemente el gran bullicio de la ciudad de Roma. Si no fuese por el bullicio de la ciudad de Roma,
Ishma Kol Gadol Hamah, escucharíamos el ruido del sol al surcar el firmamento. Es decir, que hay una especie de ruido de fondo normal y natural que se encuentra durante el día. Y esto es lo que impide que nuestra voz durante el día se pueda escuchar con tanta fuerza y nitidez. En cambio, en la noche, que no está el sol, la voz es más fuerte y más clara. Y a pesar de eso, a Gemini Keruz, en la noche, solo se lo llegó a escuchar 3 parsaot. En cambio, al Kohen Gadol en Yom Kippur, siendo de día, opacando su voz, igualmente se llegó a escuchar 10 parsaot.